Bueno, entonces comenzamos la trama antropológica, ciclo número 7, que vendría a ser sobre museos y antropología. Vamos a dialogar particularmente ahora con dos antropólogos y arqueólogos. Sabemos que somos hermanos siameses que nos hemos separado al nacer. Y particularmente con el Museo Arqueológico de Cachi, que va a estar hablando Jorge Cabral, y el Museo de Antropología de San Antonio de los Cobres, que va a estar hablando Fede Restifo. Y como moderador, como persona que va a guiar las preguntas y va a poder moderar toda la conversación, va a estar Javier Pinaino, estudiante avanzado de la carrera de Antropología, tesista si no me equivoco. Así que bueno, ahora paso a silenciarme y le doy la palabra a Javier para que comience con las preguntas y comencemos la trama ciclo número 7. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, acá a los chicos que nos están viendo también por Facebook y próximamente cuando ya se cuelgue la grabación, los que van a ir llegando. Bueno, para empezar un poquito con esto de la trama de este ciclo 7 de Antropología y Museos, empezamos con el eje número 1, que sería sobre las experiencias propias de cada uno, ¿no? La primera pregunta se basa en: ¿podrían comentarnos sus trayectorias en la carrera y cómo se vincularon con los museos que integran? No sé quién quiere empezar, Fede, Jorge. Bueno, ya que me mandaste al frente, Javi, empiezo. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, donde estudié la licenciatura en Ciencias Antropológicas, con orientación en Arqueología. Allá en Buenos Aires tenemos un tronco común de unas 9 materias, 10, y luego la divergencia hacia la rama que uno elige, ya sea sociocultural o arqueología, otras 9 o 10 materias, ya no me acuerdo. Bueno, ahí me formé, donde también hice mi doctorado, que terminé en 2013, y siempre estudiando arqueología de lo que son las poblaciones más tempranas de este espacio tan particular de Argentina como es la Puna. Estudiando sitios arqueológicos, artefactos líticos principalmente, que es lo que más aparece. Y ya desde el 2013, desde luego de la tesis de doctorado, más interesado también en entender el vínculo entre el pasado, los materiales que reflejan ese pasado y las poblaciones actuales, ya sea de la Puna o de la Argentina en general, y los vínculos que trazan con esas materialidades. Eso en síntesis. Jorge. Yo en realidad me formé en la Universidad Nacional de Salta, soy licenciado en Antropología. En nuestro caso no hay una orientación definida, sino como que nuestro título es antropólogo, pero mi tesis estuvo vinculada al Valle Calchaquí Norte, entonces me fui siguiendo el camino de la arqueología y nada, empecé a formar parte por la inercia propia de las investigaciones. Empecé a formar parte del Museo de Cachi, primero como pasante, y desde ahí vinculándome con los proyectos de investigación antes de graduarme. Entonces, todos los últimos 2 años de carrera fui pasante del museo, y desde ahí empecé a avanzar, en lo que vendría a ser la trayectoria en el trabajo de museos, vinculando arqueología, investigación y demás. Muy bien. Bueno, por ahí, Javi, si me dejas agregar algo, porque sí, me faltó la parte de cómo llegué a vincularme con el museo, ¿no? Este Museo Regional Andino de San Antonio de los Cobres, que cuenta apenas con 10 meses de existencia, ¿no? Se inauguró el 29 de noviembre del año pasado. Entonces estamos hablando de una institución muy joven, a cuyas autoridades y personas allegadas conozco desde antes que fuera un plan en la mente de mucha gente en San Antonio de los Cobres. Así que el vínculo se fue dando por la relación que uno va estableciendo como profesional de la arqueología, y luego tal vez hasta con relaciones de amistad con gente del pueblo y con gente que integra también las secretarías de turismo y demás. Es un vínculo que se construye día a día en las relaciones, digamos. Nada que digamos formal. Justamente acá en conexión con la segunda pregunta, esto que están hablando de la integración, ¿no? ¿Cómo creen que aportaría a la formación de nuestra carrera el estar integrado en los museos? Hablando un poco, ¿no? Un tema de los estudiantes y esto en el proceso, digamos. Jorge, no sé si vos querés arrancar. Sí, en realidad
Justo hablábamos con Fede y que contaba esto, ¿no? De cómo Fede se fue involucrando en el Museo de San Antonio, que es nuevito, pero fíjense que la trayectoria que marca el Fede en realidad tiene que ver con cómo se llevan a cabo las investigaciones en los lugares. Por ahí uno está acostumbrado a comprender que la arqueología es una disciplina que se encarga de llegar, excavar e irse, pero en un punto siguiendo lo que decía Lucho, ¿no? Somos hermanos siameses, entonces también somos antropólogos y convivimos en estos lugares. A nosotros nos gusta mucho hablar la palabra territorio, ¿no? Entonces, si me preguntas cuál es la conexión que va a haber entre arqueología, antropología y museo, está bueno pensar que esa conexión está dada en que los museos es el anclaje territorial también que se va teniendo en los diferentes lugares de trabajo. Pensando también la diversidad de museos, ¿no? Vos podés pensar que tenés museos regionales, privados, museos regionales municipales, o museos provinciales o nacionales, y un poco, o museos comunitarios. De hecho, acá en Cachi tenemos varios museos comunitarios. Entonces, los museos se han transformado como instituciones, espacios, que no solo se encargan de conservar, sino también de colaborar en el desarrollo de investigaciones, transformando, si se quiere, en los lugares, ¿no? Entonces, el vínculo cercano viene desde ahí, de pensar que una arqueología, una antropología, en su proceso de formación necesita establecer estos vínculos, que son los anclajes que vamos a tener para crear una nueva dinámica de trabajo y de conocimiento. Agregando lo que dijo Jorge, es fundamental también, si bien no es el caso ahora del Museo Regional Andino, pero uno tiene que saber que muchas veces los museos son la entidad central para el manejo de los materiales arqueológicos con los que trabajamos. Y es una cosa que uno le cae casi como baldazo de agua fría cuando empieza a finalizar una carrera y a pensar en un proyecto de investigación. Entonces, el marco legal en el que se inserta el manejo del patrimonio arqueológico es fundamental de que sea conocido, y dentro de eso que sea conocido que el museo es una institución articular sí o sí para esa cuestión. Luego uno tiene que ser consciente de que el hecho de que la arqueología ingrese a una institución tan importante como un museo, que refleja mucho de la idiosincrasia de un pueblo, de una ciudad, es muy bueno también. Otorga una visibilidad y un canal para trabajar que tal vez no lo otorga el hecho de la academia, estrictamente. Entonces me parece interesante como para conocer la diversidad de caminos simultáneos que toma la profesión en su práctica. Y en ese sentido está bueno pensar esto, que por ahí nosotros tenemos la idea de pensar los museos como entes conservadores. Hay toda una trayectoria dentro de la museología de pensar que los museos están creados para cosechar cuestiones de los territorios y hacerlas estáticas y exhibirlas. Y están pensadas siempre en los mercados turísticos, pero por ahí también los museos se han ido transformando en esa dinámica, ¿no? Entonces, y muchas veces desconocida dentro de lo que implican los ámbitos académicos, en donde dentro de estas instituciones se hacen investigaciones, pero también, y me gustaría subrayar lo que decía el Fede, los bienes patrimoniales están legalmente custodiados, hay leyes, marcos legales para la administración de esos bienes patrimoniales. Y son estas instituciones públicas las encargadas de llevar a cabo esa conservación y esa gestión de los bienes patrimoniales. Entonces, si nos preguntan cómo vendría a ser el vínculo de una carrera de antropología con museo, el museo es un espacio de operación necesaria, ¿no? Donde se dan todos los marcos legales de acción y se crean todos esos vínculos que contaba el Fede, ¿no? Renovando las miradas, digamos. Hay muchos museos que han renovado las miradas con la idea de conservación estática, ¿no? Pasando a ser una conservación mucho más dinámica y participativa. Muy bien, sí, la verdad que ese es un tema muy charlable. Bueno, ahora cuando terminamos con estas preguntas empezamos con esto del diálogo. Está muy bueno lo que están comentando. Y bueno, la última pregunta sería de este eje: ¿cuáles consideran que fueron sus aportes a estos museos? O sea, particularmente Fede, Jorge. No sé, Fede, si querés hacer. Sí. Bueno, aporte, ¿qué te puedo decir? Creo que tuve una pequeña contribución a lo que es la conformación de la sala de arqueología del Museo de Antropología, del Museo Regional de San Antonio de los Cobres. Ustedes saben que se trata de un museo que tiene 9 salas, si no me equivoco, donde se refleja historia reciente
del pueblo desde su fundación, donde se refleja la construcción del ramal C14, del famoso tren de las nubes, y su viaducto La Polvorilla. Hay una sala también de botánica, hay una sala de geología, y en esas diferentes salas está la sala de arqueología. Mi contribución pasó por ayudar a generar un guión para presentar en esa sala, un conjunto o una historia que un poco guíe la presentación de materiales, y también colaboré en lo que fue la selección de materiales. Y siempre desde un plano dado por la cercanía que yo tengo con su encargada, Lorma Cruz, y con Violeta Morales, que es la actual secretaria de Turismo de San Antonio de los Cobres, donde siempre estuvimos viendo materiales interesantes para que sean expuestos, donde nos peleábamos con la museóloga Miriam Hibbert, que es la que guió en general todo el plan del museo, sobre esto cuestión de los artefactos museables, ¿no? Que por ahí a mí me agarró un poco de sorpresa. Para mí es todo museable, pero desde otras perspectivas no. Pero bueno, el aporte en general estuvo por ese lado, ¿no? Por colaborar en la sala de arqueología con información que deviene de las investigaciones, no necesariamente mías, sino también de Hernán Mucio, de Gabriel López, de todos equipos muy amplios y con mucha trayectoria que están trabajando. Bueno, acá están Silvina y Sonia, que también nos integran. Y bueno, y también por el lado de aportar también para las primeras charlas que se fueron haciendo en el museo, que se hicieron en enero de este año, fíjense qué reciente, aportamos con charlas sobre arqueología, articulando con los colegios, lo que fue definiendo un panorama prometedor que, bueno, en algún momento seguramente vamos a retomar. Jorge. Sí, a mí me resulta un poco difícil de evaluar cuáles son los aportes que uno pueda hacer como profesional, ¿no? En términos de que mi trayectoria personal está muy involucrada al Museo de Cachi. Me formé como estudiante, me formé dentro del museo, me gradué vinculado al museo, y de hecho pasé a ser asesor científico del museo mientras estaba con el tema del doctorado, y actualmente estoy como encargado del departamento de investigación en el museo. Entonces como que hay una simbiosis en donde me costaría mucho evaluar qué es lo que pude haberle dado, qué es lo que me dio la institución. Pero sí, en esa simbiosis uno lo que resalta es primero abrir el mundo a todo lo que es el conocimiento de conservación y puestas museográficas, y a cómo articular en esas nuevas apuestas museográficas desde las investigaciones científicas, ¿no? Actualmente estamos llevando a cabo muchas investigaciones arqueológicas con excavaciones colectivas, y todos los resultados son discutidos en el marco de la teoría de la decolonialidad y la construcción de saberes, indagando sobre lo que son las arqueologías colectivas. Entonces tenemos un programa de radio, participamos muchos. A la vez son todos los proyectos de feria de ciencias que se hacen en el departamento de investigación, en donde se articula con las escuelas, construyendo nuevas cartografías, nuevas geografías, cartografías participativas, y en esta idea del encuentro de saberes locales y saberes científicos. En esa simbiosis me costaría, de nuevo, vuelvo a resaltar esto, qué es lo que uno otorga, diríamos. Me preguntaría yo, en realidad, cómo nos transformamos en conjunto bajo una idea política de lo que es el conocimiento científico, ¿no? Claro, interesante, la verdad, porque por ahí yo en este momento, bueno, ahora abro también a las preguntas, pero por ahí quiero aportar algo en esto de la charla de cómo se integra, digamos, la carrera con esto de los museos. Me pareció esto último que dijiste, Jorge, de esos proyectos, ¿no? Que son como muy educativos. Están digamos, fuera de lo que sería la carrera. ¿Cómo planean o qué proyectos tienen con respecto a la educación, digamos, la secundaria y todo eso? En tu caso, el Cachi, bueno, con Fede, lo que sería el de San Antonio de los Cobres. ¿Qué proyectos por ahí tienen con respecto a eso, no? Como un aporte fuera de la carrera, digamos. Sí, nosotros lo que planteamos bueno, tenemos una gestión colectiva del trabajo dentro del ámbito del museo, es que en realidad el museo tiene que romper sus puertas y el museo es hacia afuera. Y en términos antropológicos, el museo es el anclaje de la mirada hegemónica de la ciencia. Nosotros somos un museo arqueológico donde muestra una historia arqueológica que se contrapone muchas veces con lo que las personas con lo que las personas en los territorios viven, con las experiencias que tienen estas personas en los territorios.
bajo ese principio consideramos que no existe un solo saber, un solo conocimiento, sino existen varios, y el museo debe ser como un poco el referente en la construcción de esos conocimientos. Desde ahí es que trabajamos con la escuela primaria y la escuela secundaria en varios proyectos, involucrándonos en nivel primario, principalmente en mi caso, una compañía trabajó mucho en nivel secundario, en donde se dan estas construcciones de memoria y construcciones de saberes, discusiones que giran en torno a los bienes arqueológicos. Puntualmente son talleres que se dictan durante 6 meses, inmerso en el aula, en donde se van construyendo cada dinámica en función de la necesidad de cada maestro, y eso devino en un punto en donde, bajo el marco de pandemia, empezamos a trabajar con programas de radio. Bueno, todos saben que hay una brecha tecnológica muy importante, no todos tienen WhatsApp y no todos tienen celulares, entonces la radio funciona, y trabajamos con los maestros, armando los programas de radio los días jueves, en donde se propone un tema, y es todo un desafío desde el pensamiento antropológico de cómo vincular temas tan abstractos con bajadas pedagógicas tan concretas para chicos de primero a quinto grado, por ejemplo. Pero bueno, se van llevando a cabo esas actividades, y trasciende un poco también todo lo que es el pensamiento puramente arqueológico, ¿no? Así damos otro salto hacia los pensamientos de la materialidad, las experiencias vinculadas a esas materialidades, y la construcción del saber, ¿no? Desde el saber local y nuevamente las nuevas geografías, ¿no? Más o menos por ahí van todos estos proyectos. Son varios, son como... Agregando un poco a lo que decía Jorge, que Jorge se refirió a un enfoque decolonial, ¿no? Y bueno, y estas teorías que están tan en boga actualmente en ciencias sociales. Es bueno pensar, uno como profesional de una disciplina científica, pensar el museo también guiado por una perspectiva teórica determinada. Eso te arma un camino para pensar actividades, para pensar un discurso. Recién Jorge, por ejemplo, se refería a una historia arqueológica como presentan los museos, ¿no? Desde una mirada hegemónica, si uno quiere. A veces lo que se presenta básicamente es una sucesión, ¿no?, de hechos, pero que haya una sucesión de hechos no necesariamente significa que es una historia. Es una sucesión de hechos. Creo que el momento en que empieza a ser un poco historia y estar vinculado con gente es cuando se traduce eso en experiencias de vida en torno a esas materialidades, como decía recién Jorge. En el momento que uno vitaliza esos materiales y los presenta como parte de una experiencia de vida que pueden tener vínculos y pueden tener notorias diferencias con lo que vivimos en el siglo XXI. Hoy en día, en este contexto de pandemia, donde de golpe nos sorprendió una especie de azar y nos truncó todo nuestro proyecto de ser alguien, como diría un pensador, es interesante de golpe ver cómo las situaciones de riesgo, las situaciones inesperadas también de alguna forma nos gobiernan, y no estamos tan lejanos de aquellos antiguos que tenían las vicisitudes de la naturaleza u otra índole para trazar su vida. Eso me parece interesante, ¿no? Que el museo, al margen de su presentación, también tenga formas de presentar la historia diferentes. Me parece interesante eso. O contemple miradas. Permitime un toque, Javi. Sí, justo Fede me dio pie para contarle esto. El museo en el que laboro, el Museo de Cachi, tiene 40 años de trayectoria. Y siempre, durante estos 40 años de trayectoria, constituyó el Departamento de Investigaciones. Durante esos 40 años de trayectoria hubo un vínculo muy estrecho entre la política, las formas políticas de la provincia para construir este museo, y las miradas teóricas de los investigadores vinculados al museo. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros le contamos desde el Museo de Cachi no es más que una consecuencia de lo que viene ya en los 70, en donde surgía la teoría social latinoamericana como una teoría arqueológica en boga, con una mirada mucho más amplia, anclada desde el pensamiento latinoamericano, de corte marxista, si se quiere, y eso estuvo en la base del guión museográfico del Museo de Cachi, y en el plan institucional que se creó en el año 70. Entonces, uno puede tomar como ejemplo, si uno que hace un ejercicio, todos los museos, en el caso de la provincia, puede analizar a todos los museos y empezar a comprender que detrás de cada apuesta museográfica, detrás de todo lo que se enuncia, hay una mirada teórica. Y un poco Fede lo que invitaba era, bueno, habría que también tomar riendas en el asunto, ¿no?, sobre esa mirada teórica que atraviesa cada institución y elegirla, que la apuesta museográfica es una elección teórica sobre cómo queremos contar la historia y desde dónde. Entonces,
una de las salidas es siempre pensar que son instituciones estatales, pero que están embebidas del pensamiento científico actual, ¿no? Y contemporáneo. Muy bueno. Bueno, comenzamos con las preguntas con respecto a este eje. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Si no, Lucho, no sé si tenés alguna pregunta de Face. Todavía no, todos pueden desmutearse cuando quieran preguntar Eso o escribir en el chat, así que no tienen problema. Así que cuando quieran interrumpir o involucrarse, no hay problema. Bueno, yo para ir también cerrando un poco esto de lo que estaban hablando de las posturas de los museos, ahora es muy interesante también ver cómo está cambiando todo ese conocimiento viejo y antiguo, digamos que los museos justamente es esa institución que conserva lo antiguo y es en función más que nada de lo económico, ¿no? De lo turístico, que es como se venía pensando y cómo se está rompiendo ahora con eso, que la verdad es muy, muy interesante. Bueno, pasamos al eje 2, que sería de los museos en la actualidad. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué objetivos creen que tienen los museos hoy en la actualidad? Es como al pie de lo que veníamos hablando, ¿no? Fede. Bueno, por lo menos desde el Museo Regional Andino, creo que el museo puede ser un vector de la cultura local, un canal de expresión de las formas de vida, de las formas de percibir el mundo, de las formas de percibir la historia en un espacio particular del país como es San Antonio de los Cobres, o más allá de eso, de cómo es la Puna Argentina. Creo que un museo puede ser una imagen o un catalizador de todas esas expresiones culturales particulares, lo que aporta en definitiva a esta idea general de país diverso como es la Argentina, ¿no? Que, bueno, se enfrenta a discursos por ahí negacionistas de algunos procesos históricos, negacionistas de su diversidad cultural o de aquello que se incluyó en la historia y de aquello que se excluyó. Me parece que los museos pueden revitalizar las imágenes, justamente contrariamente a esta idea de conservar. Me parece que el museo en ese sentido tiene todo un gran papel de revitalizar en ese sentido. Jorge. Sí, yo más que objetivo pensaría cuáles son los desafíos que tienen los museos en estos procesos de transformaciones históricas, ¿no? Como decía, bueno, acá justo tenemos como para contraponer dos tipos de museos, un museo con una trayectoria de 40 años, un museo que recién se inicia, y en un marco de pandemia, una marco de pandemia que supone desigualdades, ¿no? Y brechas. Esta idea de cómo hacer que museos cambien su puesta museográfica, dejen de ser espacios de conservación para ser espacios de desarrollo. Hay una idea muy bonita de pensar que los museos, anclados en el Estado, y las personas que trabajamos en ellos como funcionarios públicos, decimos siempre desde acá con los compañeros de trabajo, tenemos el deber de facilitar el acceso a la administración de los bienes patrimoniales. Entonces, que es un derecho ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Bajo todo este marco de pandemia, y el desafío es empezar a construir nuevos canales. Nosotros acá ya tenemos una trayectoria armada, entonces como que nos resulta un poco como movernos un poquito, nada más, empezar con los programas de radio, seguimos con salidas a campo, actualmente estamos trabajando ya de la gestión patrimonial, con comunidades, justamente pueden como escaparle a la pandemia un poco y a la vez nos abre la puerta o nos desafía, abriendo una puerta para crear otras políticas institucionales, ¿no? Sin dejar de lado que la pandemia lo que ha generado es toda una situación de desigualdades, en donde los museos muestran su estado crítico, ¿no? Los museos, bueno, el Museo de San Antonio tiene una sola persona, el Museo de Cachi tiene 3 personas, y trabajan con colecciones muy grandes y con problemáticas muy grandes, ¿no? Bien. La otra pregunta sería, ¿cómo se están organizando y divulgando en estas circunstancias de pandemia los museos de los que forman parte? Bien, estábamos hablando en el eje anterior también esto de lo que estabas haciendo vos, Jorge, también con el museo, ¿no? De la radio y eso.
pero por ejemplo, en lo de San Antonio, ¿cómo sería el caso de la divulgación? Bien, primero déjame comentar una cosa que me olvidé de decir antes. Bueno, toda esta idea de museos cercanos a la comunidad, si bien yo no lo hablé, seguramente está también en la visión de Mirta Santoni, ¿no? Que es la ex directora del Museo de Antropología de Salta, y es quien diseñó el primer plan de museo para el primer plan para el Museo Regional Andino allá por los años 90. Una vez estaba allá en el Museo de Antropología de Salta hablando con ella hace tiempo y me regaló el escrito de ella, donde está todo un guión de unas 80 páginas para generar ese museo. Así que Mirta creo que fue una persona fundamental si hoy está erigido este museo en San Antonio de los Cobres. Aparte, mucha gente del municipio de San Antonio de los Cobres que puso el hombro y el trabajo, Mirta merece el reconocimiento. Y en este tren de pensar la divulgación, bueno, estamos en un museo muy reciente donde todas las situaciones le están agarrando por sorpresa. No es el escenario más feliz inaugurar un museo en noviembre y que venga una pandemia en marzo. Entonces el museo, con su principal canal, que es el Facebook del museo, que es el Museo Regional Andino, se encarga de generar, por ejemplo, actividades interesantes con la población propia de San Antonio de los Cobres, guiada por los distintos ejes de las salas. Por ejemplo, en el plano de lo que es la botánica, hay muchas contribuciones en forma de video de los pobladores explicando las potencialidades de distintas hierbas. Por ejemplo, la pupusa, o todas las ventajas que pueden tener en términos de males estomacales, en términos de saborizantes para alguna bebida. Bueno, es muy interesante que dan a conocer todo un conjunto de saberes en función de la botánica de San Antonio de los Cobres. Y desde el plano de arqueología, como les comentaba, tratamos de implementar charlas en conjunto con la propia población, donde viertan su propio punto de vista sobre los objetos arqueológicos, porque desde luego que uno como arqueólogo tiene una experiencia corta en relación a la experiencia que tiene el propio poblador de San Antonio de los Cobres con esos materiales. Se estimula mucho el tema de concursos vinculados a manifestaciones artísticas. San Antonio de los Cobres es un lugar donde la gente se dedica a la escritura. Hay varios poetas que expresan sus sentires en función de muy lindos versos o coplas. Se hizo un concurso de copla también en alusión al Día de la Copla, que fue en algún momento de agosto, yo no me acuerdo cuál, y obviamente todo el mes de agosto con mucha repercusión con el mes de la Pachamama. Por ejemplo, explicaciones de los propios pobladores de cómo se lleva a cabo el convido a la Pachamama, a través de qué pasos. Bueno, visibilizando todo un componente cultural que, desde lo que es el grueso del país y desde lo que es las ciudades urbanas densamente pobladas, a veces está un poco invisible, o a veces se folcloriza. Eso es una cosa que por ahí el museo debería combatir un poco, el tema de que se folcloricen las costumbres, que no es algo simpático y que muestra a los demás para que participen, sino que es algo que simboliza un arraigo a un territorio determinado. Y bueno, el museo, a través de hasta ahora su canal único, que es el Facebook, está estimulando mucho esta actividad. La experiencia que cuenta Jorge de programas de radio y otros canales, seguramente nos pondremos en movimiento. Es buenísimo tener el testimonio de Jorge, que tiene una trayectoria mucho más amplia, encima en una institución que es 40 veces más antigua que el Museo de San Antonio de los Cobres. Bueno, arranquemos con las preguntas, después yo también tengo algo anotado, así que no sé si alguien quiere, se desmutea, manda un chat y arrancamos acá con las preguntitas. Bueno, mientras tanto, hago yo un par. Acá estaba pensando sobre la marcha mientras estaban hablando de esto, bueno, de las preguntas, ¿no?, que hice de la divulgación. El gobierno, más que nada, ¿cómo los apoya desde ese punto de vista, ¿no? O sea, armar un programa de radio, todo lo demás, va más allá muchas veces de lo que es una actividad pura, ¿no?, del museo, sino que integra otros actores. Así que no sé cómo me pueden charlar un poco sobre eso. Jorge, vos que ya estás con ese tema. Sí, bueno, por ahí para introducirlo es como lo mismo que nos pasa en la universidad, diríamos, estamos atrás. Cuando hablamos de gobiernos también hablamos de políticas y lo que implican las políticas educativas, y desde ahí es el desafío articular
las nuevas miradas, las miradas políticas que tienen desde el Ejecutivo y desde la gobernación, en virtud de las miradas teóricas que nosotros podemos llegar a tener y de nuestros vínculos, diríamos. En el caso del Museo de Cachi, nosotros tenemos como varios frentes para actuar. Entonces, si hablamos de recursos, no hay recursos, básicamente. No hay financiamiento para este tipo de actividades y queda mucho en el quehacer de los trabajadores. Actualmente constituimos, por ejemplo, le contaba al Fede y a los chicos que un colectivo de trabajadores del Museo de Cachi, que nos planteamos estas situaciones, diríamos, y trabajamos sobre estos programas de radio con compañeras de acá que vienen en Cachi, nacidas en Cachi, y queda todo en el marco de lo que nosotros podamos llegar a aportar como términos de recurso económico como persona. Sí hay algunos acompañamientos a niveles generales, y bueno, y lo que es la gestión de bienes patrimoniales, que ya es un ámbito mucho más duro. Bueno, la ley provincial de Salta considera al Museo Antropológico de Salta el órgano ejecutor de la ley, y el Museo Arqueológico de Cachi en realidad es un colaborador. Entonces ahí sí se dan ciertos acuerdos políticos que acompañan para iniciar estos procesos de gestión. Con muchas dificultades, porque lo que digo que pensemos que un proceso de gestión patrimonial que se puede llevar a cabo desde el Museo de Cachi lleva unos 10 años, y van cambiando las miradas políticas en estos 10 años, entonces radica mucho en cómo se puede generar estas nuevas articulaciones, ¿no? Estas articulaciones de nuevo, una mirada teórica, una idea de lo que implica un museo hacia afuera. Nosotros no hablamos de divulgación siquiera, ni de extensión, hablamos de construcción. Practicamos arqueologías colectivas, que son excavaciones colectivas con comunidades, puestas museográficas donde se discuten con abuelos para ver cómo descifrar y decir sobre un sitio arqueológico, sobre una piedra o un objeto. Entonces, el acompañamiento está en términos generales, pero bueno, lleva a estas transformaciones, ¿no?, propias de los 10 años de gestiones que se llevan. Otro aspecto en relación a esta cuestión del apoyo, si bien no es apoyo directamente, está la cuestión de los fondos ciudadanos de Salta, ¿no? Esta convocatoria que es anual, que no sé ahora en qué habrá quedado con la pandemia, pero que tengo entendido que desde el Museo Regional Andino se estaba presentando un proyecto, veremos en qué queda. Pero bueno, hay algunos canales que pueden ayudar desde el gobierno provincial, como es este Fondo Ciudadano. Pero bueno, uno siempre está sujeto a que sea elegido en ese caso. No es algo directo. Sí hubo obviamente mucho apoyo para generar el museo, porque no fue una obra sencilla, ¿no? Por ahí no les conté, pero el museo ocupa lo que es el antiguo edificio de la Gobernación de los Andes, erigido a inicio del siglo XX. Y hasta hace unos años ahí funcionaba la comisaría de San Antonio de los Cobres, que fue trasladada a metros al lado en un edificio nuevo, y todo el edificio donde funciona hoy hubo que refaccionarlo mucho, ponerlo en condiciones para un museo, hacerle hasta una instalación de gas nueva, bueno, obras que conllevan recursos importantes. Así que bueno, el apoyo estuvo muy bien de ese lado en su momento. Bueno, ahora para las siguientes actividades del museo, no lo sé porque está todo un poco paralizado, pero bueno, creo que el Fondo Ciudadano puede ser una alternativa, aunque uno espera recursos constantes, ¿no? Algo más persistente en ese caso. Y en nuestro caso, por ahí me olvidé de mencionarlo, es la fundación del Museo de Cachi, que se constituyó hace 7 años. Antes era asociación que cobra los bonitos de entrada, y con la Universidad de Salta, con un proyecto de voluntariado, por ejemplo, se logró armar las puestas museográficas, y son las que estaban bancando a estas dos compañías de trabajo que se encargaban de la limpieza, el mantenimiento y la ayuda en las puestas museográficas, y que ahora están sin trabajo, porque la fundación cobraba los bonitos de entrada, y resultó ser de que no hay más bonitos de entrada, entonces no hay más sueldo, y la provincia en ese caso sí estamos observando como que no está tomando nuevo personal. La institución en cierta manera, tiene una falencia muy grande porque está perdiendo personal. Porque siempre dependemos de instituciones como esta Fundación de Cachi, el Museo Arqueológico de Cachi, digamos, para realizar. Claro. Bueno, ya voy a hacer también una última pregunta y pasamos ya al último eje. Lo interdisciplinario, acá me interesa también hablar un poco de eso. Con respecto a estos dos museos, ¿no? Uno más antiguo y uno muy nuevo, ¿cómo están viendo o trabajando el tema de la interdisciplinariedad?
me costó un poquito ver. Fede. Y mira, viendo lo reciente del museo, por el momento no tenemos mucho realizado. Sí te podría decir que es interesante la institución museo como algo interdisciplinario, pero más allá de la propia disciplina científica. Pensemos que en San Antonio de los Cobres, como en cualquier otro lugar, hay manifestaciones culturales múltiples. Por ejemplo, hay un proyecto de música muy lindo que se llama La Pucuna, que es un grupo de sicuris integrado por chicos de edad primaria, secundaria, que trabajan hace más de 5 años ya. Y siempre resulta interesante y tentador la posibilidad de hacer un proyecto en conjunto, vinculando una muestra arqueológica acompañada de obras musicales como son las que compone este grupo, por ejemplo. Yo siempre veo, trato de pensar la interdisciplina desde ahí, ¿no? Desde quizás las manifestaciones humanas que pueden disparar emociones, no solamente aquello que estimula lectura, atención y concentración, sino también lo que estimula soltar un sentimiento. Creo que el museo como institución puede favorecer mucho esa otra vía de aprendizaje o de conocimiento que quizás desde la perspectiva excesivamente cartesiana que seguimos a veces en ciencia, la olvidamos, ¿no? Siempre uno puede meter un bocado en ese sentido, ¿no? Pareciera que se hace ciencia de una sola forma, pero el problema no es de la ciencia, sino de la epísteme que se quiere proponer como universal y única en este caso. Pero creo que se puede pensar una interdisciplina muy interesante desde ese lado, porque pensá que el Museo Regional Andino, a diferencia del de Cachi, no tiene espacio todavía para investigadores. Eso es una cosa muy distinta, ¿no? Cuando un museo tiene espacio para investigadores, tiene lugar de almacenamiento de materiales, tiene un espacio para que un investigador vaya a trabajar, sería buenísimo que en el futuro se pudiera lograr algo así. De hecho, yo mismo he ido a trabajar al Museo de Cachi y muy bien recibido por el señor Jorge Cabral, y eso estimuló muchísimo algunos aspectos de mi trabajo científico y sé de otros colegas que lo han hecho. Pero bueno, el Museo Regional Andino recién está iniciando en ese sentido en su relación con investigadores, pero me parece que es una linda oportunidad para pensar la interdisciplina desde otro lado también. Yo preguntaría a qué se refería justamente la línea del FEDE, justo agarraste a dos que preguntan raro, pero ¿a qué es lo interdisciplinario, diríamos? En todo caso, sí, se trabaja con antropólogos, hemos colaborado con investigaciones en el ámbito de una mirada etnográfica, pero también nosotros por ahí desde las disciplinas más duras hasta negamos otras subdisciplinas como lo que son las museologías y demás, que tienen una trayectoria teórica detrás. No sé, me viene la mesa de Santiago, por ejemplo, donde cambia todo el paradigma de la mirada sobre los museos y la gestión de bienes patrimoniales. Entonces, sí, desde Cachi se está trabajando en esta idea interdisciplinaria, pero ¿para qué poner esas barreras? Sería si hay otro objetivo también. Entonces, si se está buscando construir desde otras epistemologías. Nuestro accional, en donde se crean conversatorios y demás, opuestas museográficas, trabajan sobre miradas etnográficas, por ejemplo. Pero hay todo un pensamiento arqueológico detrás. Excavaciones arqueológicas con metodologías científicas expuestas en un museo comunitario cuyo relato es construido en función de los saberes locales. Que vamos a segmentar todo ese gran espacio. Entonces, bueno, por eso preguntaba interdisciplinaridad ¿qué? Bien. Bueno, pasamos entonces al último eje, que sería desde la carrera ya. La primera pregunta sería, ¿qué puntos de conexión y vínculos consideran que tienen los museos y la antropología? ¿Fede? En principio se me ocurre un vínculo histórico, ¿no? Por lo menos en el proceso de Argentina, la gestación de las carreras de antropología y la gestación de los museos hacia finales del siglo XIX es algo que va de la mano prácticamente. Se parte de un vínculo donde la antropología asume una concepción determinada en función también de la concepción que asumen los museos. Pensemos en los museos, el Museo de la Plata y de la Ciudad de La Plata en Buenos Aires y su función hacia finales del siglo XIX, una función netamente conservadora y netamente, ¿cómo te podría decir? Almacenadora de una historia terminada, como sería la historia indígena, por ejemplo, por aquellos tiempos.
Pero claro, con el devenir del tiempo y con el devenir de los pensamientos, los vínculos entre museos y antropología van cambiando, y hoy asistimos a un panorama donde comunidades indígenas y una revitalización de las identidades indígenas reclaman restos materiales de sus antepasados almacenados en esos museos, y se dan actos muy interesantes de restitución de restos, por ejemplo. Entonces creo que la antropología y los museos van prácticamente de la mano y se van retroalimentando de sus cambios de paradigma. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en relación con una institución museística, me parece. Pensar en qué plano está tu disciplina, en qué plano estás vos como investigador de pensamiento, en qué plano teórico estás y con qué aspiraciones, y canalizar eso a través de una institución como es un museo. Creo que son dos instituciones, tanto la carrera como el museo, que van muy cercanas en sus caminos y retroalimentándose de sus cambios mutuamente. Jorge. Por ahí en la línea que decía el Fede, ¿no? Y nos invita a pensar que, claro, esa conexión tiene que ver, es con una conexión recíproca desde el inicio de la disciplina, ¿no? Y por ahí nosotros desde los espacios académicos, bebidos en las investigaciones, nos cuesta visibilizar lo que va sucediendo, ¿no? Pero los museos pasan a constituirse como el espacio de enunciación del conocimiento científico. En este caso, de la mirada antropológica, y por eso se establece ese vínculo histórico que contaba el Fede, ¿no? Entonces, desde ahí, es pensar que en última instancia el vínculo es el vínculo con el Estado, porque un museo es el anclaje, en el caso de mi museo, o el Museo de Cachi o el Museo de San Antonio, son museos que dependen del municipio y dependen de la provincia, y están diciendo y enunciando una mirada de la disciplina antropológica, una mirada a discutir también, ¿no? Pero es la mirada que el Estado tiene, no sobre los bienes patrimoniales, sino sobre la memoria de los pueblos, y cómo se constituye esta etnografía. Entonces, el vínculo trasciende solamente una cuestión de lugar de trabajo, sino pasa a una mirada teórica y una discusión política, ¿no? Entonces, si me preguntar cómo se constituye ese vínculo, es una discusión política, en cómo conjugar todo esto, elementos, para ver qué es lo que el Estado va a decir sobre estos territorios, ¿no? Bien. Otra cuestión también en relación a esto, yo les cuento una experiencia mía, ¿no? Que ya no tiene que ver con el Museo Regional Andino, sino con el Museo Etnográfico de Buenos Aires, en el que se da clase de la carrera de antropología en ese museo. O sea, al ser una dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es un espacio en el que también se da clase en la carrera. Entonces el museo también pasa a ser una prolongación de las aulas, una prolongación de las currículas de estudio, de los enfoques de las carreras. Me parece que hay una relación también muy fuerte ahí, ¿no? Con el desarrollo de las carreras en sí mismo, con todo lo que es la experiencia de ser estudiante. Creo que ser estudiante y asistir a un museo es muy distinto de ser estudiante y asistir a la propia facultad. Tenés otra experiencia dentro de un museo, una cercanía a una biblioteca enorme como la del Museo Etnográfico, plena de volúmenes de toda la historia de la arqueología argentina. Tenés laboratorios a metros, por ejemplo, donde uno puede ir a hablar con investigadores. El enclaustramiento que tiene por ahí la propia facultad, también por sus dimensiones, de ser muy grande y albergar mucha gente y muchas carreras, pasa a tener un vínculo más íntimo dentro de lo que es el museo. Y creo que el Museo Etnográfico de Buenos Aires ayuda un poco a que el estudiante también tenga un vínculo con lo que va a ser la etapa futura de su trabajo, que es la investigación. Yendo a indagar textos en una biblioteca, tenés unos 8, creo, equipos de trabajo en el propio Museo Etnográfico, y además tenés un contacto con la historia de tu propia disciplina cuando ingresas al museo. Se llama Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti, y pronunciar ese nombre es decir mucho de la historia de nuestra carrera, digamos. Por ahí invito a que la indaguen, no vamos a ponernos a hablar de eso ahora, pero es decir bastante respecto de nuestra carrera ese nombre, fundamentalmente. No por nada es el único nombre de un arqueólogo prácticamente en la ciudad de Buenos Aires, en sus calles. Acá cerquita está, de hecho. Por alguna razón, ese nombre también está integrado a otros nombres de la propia ciudad. Bueno, creo que el vínculo va por ese lado también, entonces. Por ahí hablábamos con el Fede recién, y pensaba
bueno, ¿cuál es el vínculo de la carrera y un museo? Yendo a la carrera de antropología en la Universidad de Salta, y es que los museos vendrían a ser como el hospital de los médicos. Por ahí no están visibilizados, pero son lugares de acción muy concretos que al estudiante le permite vincularse con el territorio y el lugar donde va a trabajar y con problemáticas concretas, ¿no? Entonces, y contribuye mucho al proceso de formación. Por eso lo resaltaba hace rato, los 2 últimos años de carrera fueron como pasantes del Museo de Cachi. Y desde ahí se puede descubrir otro lugar de donde realizar investigaciones, de donde construir conocimiento, y a la vez son instituciones estatales, en el caso del Museo San Antonio y el de Cachi, ancladas en los territorios. Entonces contribuyen también a complejizar esa mirada que nosotros tenemos como estudiantes, ¿no? Embebernos en esas historias de cómo el Estado ha construido o ha impuesto memorias o miradas sobre estos territorios. Entonces, creo que es muy fructífero, diríamos, un espacio de formación profesional muy interesante, que nos ayuda hasta de los marcos legales, ¿no? La verdad que sí. Justamente con esto me dan pie a la pregunta, y ahí vamos a tocar una llaga. ¿Consideran necesaria una orientación a la museología en nuestra formación? ¿Fede? No sé si en la formación de grado necesariamente, porque la formación de grado tiene que ocuparse de una formación, desde mi punto de vista, teórica y práctica del antropólogo, ya sea orientado en arqueología o en la cuestión sociocultural. Sí me parecería por ahí, quizás como parte de materias optativas, podría ser, o como un posgrado también. Pero no lo veo como tan necesario en la formación inicial. Me parece que la formación inicial tiene que apuntar fuertemente a una formación teórica y práctica de lo que es la disciplina en sí misma, y recién después podría empezar a abrir las puertas a los vínculos con múltiples instituciones que se pueden tener, porque el museo no es la única, naturalmente. Pero sí lo veo importante como una orientación para posgrado, incluso para un doctorado que ya se oriente en esa temática, me parece muy interesante. Sí, en el caso de la carrera de Salta, nosotros acuérdense que tenemos el título de antropólogo, y después en función de nuestra tesis tenemos una orientación arqueológica, y nuestra formación arqueológica no es tan buena, diríamos, ¿no? O sea, tenemos poca materia en relación a otras carreras, diríamos. En esos términos, sumarle una orientación en museología implica toda una dificultad, ¿no? Sí hay experiencias, como la de Tucumán, que no la tengo muy en claro ahora cómo es en términos de currícula, pero los chicos pueden hacer formaciones en arqueología y museología, y terminan con un título en un momento que son arqueólogos y pueden también ser museólogos, digamos. Por ahí sí, en el caso de la Universidad de Salta, más que una orientación en sí, una carrera de museología requiere mucho conocimiento técnico específico, conservaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no sé si para la Universidad de Salta, para el tipo de carrera que tenemos ahora, es una orientación que se pueda meter de lleno ya. Sí, como materia optativa, me parece muy importante que tengamos cierto vínculo y se teja ese vínculo, ¿no? La Universidad de Salta no ha tejido muchos vínculos con los museos. Y me parece como muy importante avanzar dentro de nuestra propia carrera, a través de la práctica, ese vínculo. Y después, bueno, si se podría abrir una carrera de museología, sí, díganme que sí, pero en términos concretos... Claro. Bueno, y justamente en esta idea, digamos, de la museología y de la participación, más que nada, de los alumnos, ¿no?, que están haciendo la carrera, ¿existen convenios entre la universidad, específicamente la carrera de antropología, y los museos donde ustedes trabajan? No sé, Jorge, por ahí podés comentar una experiencia más prolongada. No, en realidad existieron, no se dan los marcos de convenio de pasantía, que son los que formaron a las primeras personas que tuvieron el MAM, estudiantes, la primera camada, y son los que ingresaron en el MAS, Museo Antropológico de Salta, y bueno, ingresé yo acá en Cachi. Pero esas pasantías no sé si están todavía funcionando, y tampoco sé si se dan bajo convenios marcos.
En el caso del Museo del Cachi no tiene convenio firmado con la Universidad de Salta para crear estos vínculos, ¿no? Los vínculos son más bien de tenor informal o a través de proyectos de investigación, pero no. Bueno, naturalmente el Museo Regional Andino aún está despertando estas cuestiones de convenios, pero les puedo contar también la experiencia del Museo Etnográfico de Buenos Aires, que es el otro lugar donde yo tuve experiencia en museos. Si bien no conozco que haya algún convenio específico, aunque de hecho el museo es una dependencia de la propia Facultad de Filosofía y Letras, cosa interesante, ¿no? Que una carrera y una facultad tengan a la vez un museo, me parece interesante, que es un poco el caso que comentaba Jorge en Tucumán. Van a ver la pertenencia institucional de los colegas de Tucumán, que por lo general es el Instituto de Arqueología y Museo. Lo mismo muchos colegas de La Plata, ¿no? Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Y qué diferencia, ¿no? La arqueología y el Museo de Ciencias Naturales, distinto de un museo etnográfico en Buenos Aires. Cómo se van tejiendo divergencias en la inserción de la disciplina es interesante. Y además la ciudad de Buenos Aires con una carrera de arqueología en una facultad de filosofía y letras. Curioso. Pero bueno, volviendo al tema, si bien no hay un convenio entre el Museo Etnográfico y la Universidad de Buenos Aires, sí lo que hay es la posibilidad de tener un lugar de trabajo en el propio museo. Porque bueno, el propio museo es parte de esa institución. Y uno como estudiante siempre tiene un vínculo. Tenemos una materia que se llama Fundamento de Prehistoria, que todos los años hacemos una visita al museo, que para muchos es la primera, tanto la materia como la visita, porque bueno, te estás recién insertando en la arqueología, y me parece re interesante llevar, y hablando un poco de lo que decíamos en la pregunta anterior, vincular en una etapa tan temprana de la carrera a los estudiantes con un museo, porque creo que le abrís una posibilidad para pensar a través de qué canales e instituciones la arqueología puede filtrarse y generar conocimiento o generar interacción entre ese conocimiento y una comunidad determinada. Porque es verdad que, y esto sí sería interesante de modificar en las orientaciones, tenemos una orientación netamente academicista, ¿no? Donde prima mucho el objetivo de exponer en congresos, de escribir papers, porque es lo que te mantiene vivo en un sistema, básicamente. Pero si uno puede tener esa apertura también a visitar museos de forma temprana, tal vez a través de convenios u otras relaciones, creo que es interesante para una formación. Volviendo a la pregunta anterior de vuelta, no necesariamente teniendo materias dirigidas, pero sí que las materias presentes tracen el vínculo con las instituciones para visibilizar estos espacios de trabajo en nuestra disciplina. Me parece que eso puede ser interesante. Ahí me informa... Sigo pensando solo, ¿no? Métele, Jorgito, perdón. No, que ahí me informa desde la chicharra que si bien es cierto no existe un convenio con la Facultad de Humanidades y la carrera de Antropología, sí existe un convenio entre la universidad y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural desde el área de extensión. No se debería decirles cuáles son los lineamientos finos que tiene ese convenio, diríamos. Pero específicamente de la carrera parecería que no, según lo que me comentan. Bueno, justamente ya un poco estuvieron hablando de la última pregunta que venía, que era como si consideraban posible o necesario realizar esos convenios, ¿no? Pasantías. Para ir charlando un poco más sobre esto, porque bueno, si bien estábamos hablando del tema de una orientación en la museología y toda la parte técnica, metodológica que está dentro de lo que es la museología, por ahí consideran que estos convenios o pasantías también tendrían que incluir la metodología, digamos, justamente de la museología para estar un poco más preparados, digamos, dentro de la carrera. Fede. Yo creo que... Espera que releo un poco. Es muy interesante esto y es fundamental tener en cuenta en dónde se está insertando el museo que tratamos, ¿no? De golpe estoy pensando Museo Regional Andino en el seno de la Puna y del departamento y de lo que sería el lugar cabecera del departamento de los Andes de Salta, ¿no? De pronto estimular convenios o vínculos entre la Universidad Nacional de Salta y el Museo Regional Andino, y esto imaginándolo, sería muy interesante, ¿no? Para que un estudiante tenga una visión integral de lo que es la diversidad del territorio en el que se está moviendo y en el que está trabajando.
Voy a meter ahí una pequeña cuña, ¿no? Pero yo, del tiempo que llevo, bueno, viví en Salta 3 años y la visito regularmente hace más de 15 años, siempre veo que hay como una escisión entre la gente de la capital y la gente de la Puna. Es casi como una especie de costa-sierra en Perú, pienso yo, pero que se da en territorio salteño, donde el puneño y el salteño de la ciudad, entre ellos medio una distancia, no sé de qué se trata realmente, pero esas suerte de fracturas, fragmentaciones, se viven en muchísimos territorios de Latinoamérica. Y de golpe que haya una institución en un lugar como San Antonio de los Cobres, un museo en San Antonio de los Cobres, me parece re interesante para apuntar a suturar esas fracturas. Y no digo vencerla del todo, porque siempre van a haber diferencias, obviamente, entre las parcialidades que integran una unidad política como es una provincia. Siempre van a existir. Pero me parece interesante para generar vínculos y para enriquecer la trayectoria de los estudiantes, que de golpe haya una institución que lo lleve a la Puna, me parece muy interesante. Siempre los estudiantes nos movemos en contextos muy urbanos, por lo general. Las instituciones universitarias están metidas en el seno de las ciudades o cerca de ellas. Siempre atravesamos ciudades para ir a estudiar, siempre estudiamos en bibliotecas que están inmersas en ciudades. Fíjate qué interesante sería llevar una experiencia de estudio y de trabajo de campo, entonces, en la Puna salteña y amparado por un museo que te pueda proveer de un espacio de trabajo mínimo, un espacio que te favorezca la logística para almacenar cosas. Me parece que a futuro cualquier convenio entre el Museo Regional Andino y la Universidad de Salta u otra institución podría ser re interesante para integrar un poco estas cuestiones que se dan en los territorios, ¿no? Por ahí, no sé si llamarle rivalidades, no, pero sí tensiones que se pueden dar entre el habitante netamente urbano y el habitante más rural. Y no quiero caer en esencialismos terribles, estoy hablando simplemente de modelos de ser, si quieren, pero creo que sería muy interesante los convenios por ese motivo, ¿no? Por acercar justamente a la propia gente de la provincia. Estoy yendo ahí lo que decía un poco sobre el conocimiento de museología, si es necesario para la carrera para insertarse en una pasantía. Te diría que no sé si es necesario específicamente, porque habría que preguntarse pasantías para qué y cómo realizar este involucrarse, ¿no? Suponiendo y sabiendo esto que contaba el Fede, esta tensión que existe, justo, bueno, ahora tienen 2 museos que están anclados a más de 160 kilómetros de la ciudad, con realidades muy diferentes, pero que, bueno, en el caso del Museo de Cachi construye conocimiento científico, revista científica, participación en congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Te diría, no sé si un conocimiento específico de museología que las instituciones las pueden brindar. En mi caso personal me la brindó el Museo de Cachi en mi formación allá en el 2007, en donde me mandaban a hacer talleres y cosas así, porque en realidad el Museo de Cachi ya en su gestión anterior pensaba un régimen de pasantía distinto, pensaba formar sus propios recursos humanos que estén involucrados en la institución y desarrolle espacio dentro de la institución. O sea, ya había una lógica interna dentro de las gestiones anteriores, en donde terminó derivando después de años en la constitución del Departamento de Investigación del Museo. Entonces, piensen ahí, es esa experiencia que pueda ser, en la que puedan participar muchos estudiantes, para mí me parece muy rica, ¿no? Por más que después elijan una carrera de investigador o otro tipo de carrera, otro tipo de orientación en la disciplina, pero atravesar estas experiencias de estos museos enriquece mucho la mirada, ¿no? Ya sea desde una mirada desde la antropología o desde la arqueología. Sí, la verdad que, bueno, justamente con eso estaba pensando, el tema del contacto social, ¿no? Como, por ejemplo, en las carreras generalmente, como la antropología, tiene años, todo la parte de la arqueología que es muy metodológica, muy técnica, como que yo lo veo también a esto de las pasantías o esos convenios o proyectos, también ayudaría un poco a tener ese contacto social, ¿no? Para también que el estudiante que está haciendo la carrera posea esa parte y eso también ayude a la vez, digamos, a los museos. No sé qué piensan ahí también sobre esto de que los estudiantes, considero por ahí que es muy necesario esto para que cuando uno sale egresado
no simplemente piense todo el tiempo en publicaciones y todo, sino que también gane un poco esta parte del social, ¿no? Fede. Lo importante para mí es poder balancear las cosas. Si vos vas a ingresar a un sistema de investigación, sabés que el paper y el congreso son Biblia. Tenés que seguir eso. Es así. Ojo, no está feo. A mí me encanta escribir papers y me encanta ir a congresos. Pero en algún punto te das cuenta que no agota todo el potencial que tiene una disciplina. El paper es una forma de escribir muy escueta, muy aburrida, muy poco expresiva. Y el congreso es una instancia muy interesante para conocer diversidad de enfoques, pero no profundidad. Uno conoce en qué está trabajando en su disciplina, pero para profundizar hay que ir a otra cosa. Y me parece que, bueno, esas son dos cosas, pilares fundamentales del sistema científico, pero uno tiene que saber balancear también con otras actividades, porque si vos reducís la carrera a eso, o la disciplina a eso, te estás quedando como muy poco. Y el museo me parece que tiene el potencial para acercarte a otras experiencias donde tu conocimiento se pone en juego a tal punto que hasta podés desarrollar una reorientación para generarlo, una reorientación para presentarlo. Parece muy, muy bobo lo que digo, pero cuando uno sale de las puertas de la academia parece un mundo, por no decir el mundo, prácticamente. Y ahí es cuando a uno se le pone el piso movedizo, pero que se te ponga el piso movedizo es lo mejor que te puede pasar. Pero sin olvidarte también de que estás en un sistema donde hay que cumplir con ciertos requisitos, y te vuelvo a decir, a mí me encanta escribir papers e ir a congresos. Me parecen instancias de construcción de conocimiento muy interesantes. Pero la disciplina da para muchísimo más. Y vincularte con instituciones te puede hacer acrecentar ese potencial de trabajo, de diversidad de experiencias que te hacen salir de la costumbre, ¿no? Porque lo peor que hay también en esto es entrar en la costumbre, entrar en escribir en modo automático, por ejemplo, no tiene nada que ver con la elección que hicimos cuando teníamos 20 años de ser arqueólogos antropólogos. No hay que olvidarse también de esa cierta infancia que tuvimos en la carrera, porque es un poco el sentimiento más genuino por haber ingresado a este pequeño mundo. Jorge. Sí, yo en esa línea comparto lo mismo que dice el Fede. Por ahí hay que pensar las disciplinas en lo diverso. Y de nuevo, no está mal. Hay que preguntarse, y siempre creo que el Museo de Cachi, la trayectoria que ha generado el Museo de Cachi en los últimos 40 años, siempre nos invita a hacernos esta pregunta, ¿no? Investigar para qué y por qué. Sabiendo que existen mecanismos que nos dan de comer. Congreso y paper es necesario, diríamos. Necesitamos un currículum para eso. Pero investigar para qué y por qué, y el museo resulta ser un canal, ¿no? Que transforma esas investigaciones. Y porque en cierta manera tiene un privilegio, que es que, si bien es cierto está por dentro de los circuitos académicos, está también trabajando en los territorios, a donde es lo que decía Fede, se presentan nuevos desafíos. Para ser puntuales, las investigaciones en el Departamento de Investigación del Museo de Cachi en los últimos 10 años estuvieron vinculadas estrechamente a las gestiones patrimoniales con comunidades y a estudios de impacto. Y asimismo se han generado paper, congresos y bla, 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 pero con otra mirada, porque hay una persona que te interpela, ¿no? Creo que esa es la virtud que tienen los museos al estar en los territorios. Eso que nosotros, el mal llamado visitante, que paradójicamente en nuestros lugares, los lugareños no van a los museos. El museo es una institución que vamos a defender, pero no van. Pero estas personas que viven en estos territorios son los que interpelan el día a día y el conocimiento científico. Y eso nos ayuda a ver lo diverso, ¿no? Y de nuevo vuelvo a la pregunta, investigar para qué y por qué. Sabemos que tenemos que estar en el Congreso, nos gusta, sabemos que queremos producir conocimiento, pero el museo te brinda la posibilidad que te interpelen. Oiga, usted está equivocado, eso no es una tinaja del siglo XV, es una ollita de mi abuela. Bueno, ¿qué hacemos? Oiga, usted, ¿por qué me va a llevar una pecana y un mortero? Si usted lo quiere conservar, yo lo quiero usar. Entonces, y de nuevo se pone en juego todo esto, ¿no? Es decir, de nuevo vuelve a la pregunta, investigar para qué y por qué. Y desde ahí se salen conocimientos científicos muy ricos, ¿no? O sea, la riqueza está en eso, digamos, en pensar lo diverso de los espacios de investigación y conocimiento.
La verdad que sí, eso es muy rico, el tema de los relatos también es genial. Bueno, se han acabado las preguntas, pero bueno, ahora quiero el tema de las devoluciones, ¿no? Que si alguien quiere comentar algo, si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé, Lucho, si tenés alguna de Facebook o algo, así vamos charlando ya y cerrando también el ciclo. No, de Facebook solo felicitaciones, todo muy lindo, me gusta, me encanta. Preguntas de ninguna. Así que si alguien quiere hacer una pregunta por Face, la mejor. Yo tengo una que también quiero hacerla. Bueno, Ahí, Aniela Romina pregunta, ¿cómo es la articulación con los museos comunitarios en el caso de Cachi? Forma parte de un proceso que se inicia en el 70, en donde las primeras excavaciones que se hacen derivan en la creación del Parque Arqueológico Altero, y en el 2007, con la Universidad Nacional de Salta y el equipo de arqueología de Clara Rivolte y el proyecto de voluntariado del Museo de Cachi y los vecinos de un barrio, se arma el primer parque arqueológico gestionado por vecinos. Ahí se da todo un puntapié que derivó después hacia el 2016, no me acuerdo las fechas precisas ahora, en la gestión de ese parque arqueológico, el Tegro se llama, por parte de la comunidad de Aita Calchaquí Fuerte Alto. Anteriormente había constituido ya un museo comunitario, se llama el Museo Radio, en la comunidad de Aita Calchaquí, La Guada, en la FM Ambrosio Casimiro. Mediante un estudio de impactos y seguimiento de obras se rescata una tinaja y se arma un museo en la radio. El museo, eso fue ya en la gestión anterior, se arma una vitrina grande, se exhibe esa pieza en la radio comunitaria de La Guada, y se generan todos los espacios de discusión y conversatorio ahí. Y bueno, después terminaron nuevas puestas museográficas con excavaciones colectivas, en donde los objetos son excavados con las comunidades o con los vecinos, y son puestos en discusión con el conocimiento científico, y eso deriva en una puesta museográfica. Así como resumido todo. Genial. Bueno, yo después quería preguntarle a los dos, tanto a Fede como a Jorge. Desde la escuela, hace 2 años más o menos, teníamos un proyecto sobre difusión de la carrera para que haya más inscriptos, porque la matrícula, como sabemos, es baja. Y por un lado, porque muy poca gente ingresa, porque no conoce lo que es la antropología, y por otro lado, porque ya de entrada hay una mala idea de lo que es la antropología. Y recién con lo que dijeron al principio, cuando hablaron sobre un museo activo, que no sea un conservador, sino más bien es una conservación activa, propositiva, que va hacia la comunidad, preguntaba a ambos si creen posible más adelante, cuando ya la pandemia pase y nos ataque la crisis económica, pero la pandemia pase, entonces vamos a poder ver otras opciones, como por ejemplo, ya que lo virtual va a ser evidentemente lo que se va a quedar, si ven posible de alguna manera articular actividades como difusión de la carrera para las personas que están en San Antonio de los Coles, en Cachi, que pueden ser estudiantes quizá a distancia, estudiantes con becas para que puedan venir a la ciudad, para que conozcan lo que es la carrera y puedan venir. Y obviamente después eso va a dar lugar, va a dar pie, va a fomentar a quizá posibles pasantías, quizá posibles proyectos, etc. ¿Ustedes ven posible? ¿Cómo creen? ¿Cómo lo piensan? Si se lo planteo ahora. Y es un desafío tremendo y hermoso el que describís, Lucho, porque creo que la propia gente de San Antonio de los Cobres puede revitalizar totalmente el sentido de la disciplina si comenzaran a dedicarse a ella profesionalmente. Por ejemplo, yo conozco el caso de un arqueólogo jujeño que es miembro de comunidades indígenas, no sé si está Rodo, ahora no me sale el nombre, de Humberto Tiña, que él es de una comunidad indígena de Jujuy y que estudió arqueología. Y obviamente que vos hablas con él y encontrás una percepción totalmente diferente de lo que son las cosas. Y creo que es posible fomentar la carrera en estos lugares, ya sea Cachi o ahí me acota Rodo, Humberto Mamaní, bueno. Creo que es posible fomentar la carrera en estos lugares, sería fructífero, y ya hay casos no necesariamente
de antropología, pero sí de otras carreras. Yo conozco, por ejemplo, en química, un pariente de Celia Martínez, que es una gran amiga de San Antonio de los Cobres, que bueno, estudia en la UNSA. Es decir, la UNSA está presente en el pueblo, en el imaginario de la gente y como destino posible. Sería bueno poder encauzar hacia nuestra propia disciplina con un fomento a partir del museo. No tengo la menor idea de cómo hacerlo, pero el solo hecho de que exista una propuesta y una idea sobre eso me parece que es buenísimo. Después indagaremos en cómo hacerlo, pero me parece que es buenísima iniciativa. Sí, en Cachi, por ahí la mirada y poniendo un poquito el dedo en la llaga, desde acá mirando a la ciudad, es como que nosotros en Cachi tenemos muchos graduados universitarios, diríamos que no somos, que son cacheños, digamos, el veterinario, el profesor de historia, de hecho hay investigadores también, digamos. Entonces, lo tiro como una chicana, pero de términos de jocoso también, para mostrar que no es algo ideal, ¿no? O sea, no es algo imposible de hacerse, existe, ¿no? Y de hecho hay una chica en La Poma que está estudiando antropología. Sí hay que suponer lo que implica que lo que atraviesa todo estudiante en la Universidad de Salta, que son las desigualdades sociales, ¿no? Ir a estudiar a la ciudad es una dificultad muy grande, el acceso a la tecnología es muy grande, a tener internet es muy grande. Entonces, si existe una manera, y existen varias, ¿no? Que te diría, el Museo de Cachi abriría puertas y colaboraría, y seguro que sí, de base. La matrícula aumentaría, no sabría decirte si sí o si no, diríamos, son disciplinas extrañas. Fíjate vos que también hay un rechazo muy grande producto de las intervenciones arqueológicas en el valle, en donde el arqueólogo es mirado como el gringo. Entonces, ¿cuántas personas quieren estudiar arqueología? Cambiar esa mirada, transformar eso en diálogo, llevamos más de 15 años con los vaivenes que se vienen dando, ¿no? En donde existen nuevas arqueologías, nuevas antropologías, entonces eso dificulta también que desde estos territorios se piense a la antropología como una posibilidad de desarrollo, ¿no? Siempre es mirado, hay relatos de los abuelos de decir, me acaban de robar la olla. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo voy a estudiar yo eso? Que se va transformando con el tiempo, se va transformando, pero es otra cosa que va atravesando estos territorios. Entonces, es como complejo, pero la verdad que sí, en eso con todo el apoyo. Yo trabajo diario y justamente siempre había pensado en La Poma y siempre se pensó el mundo al revés y se dijo, ¿por qué la universidad no va a La Poma? Entonces, anclaje territorial hay, no sé, para un cambio de mirada o para aumentar la matrícula, pero sí. Bueno, muy bien. Entonces estamos cerrando este ciclo, la verdad, un aplauso para ustedes dos. Muchísimas gracias también por participar y contarnos. Y bueno, ya en algún momento nos reuniremos cuando se acabe todo esto y si no aparece alguna otra pandemia, resurge algún loco en laboratorio y nos tira algún otro bicho. Pero bueno, muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo. Y ya nos encontraremos en otra semana. Sí, genial, ya muchas gracias a Fede, muchas gracias a Jorge por venir, a la gente que está viendo tanto desde Zoom como desde Facebook. Y desde ya están invitadas todas las personas acá presentes para el otro viernes. Todos los viernes a las 6 hacemos la trama, así que si quieren y están con tiempo pueden hacerlo. El próximo viernes vamos a tener al Museo de Antropología de la ciudad de Salta y al Museo de Alta Montaña, al Museo de Arqueología de Alta Montaña también. Así que para cerrar este ciclo sobre antropología y museos, entonces Anabela que está haciendo toda la gestión. Así que ya agradecemos su participación y están invitadas todas las personas para el próximo viernes. Así que gracias Fede, gracias Jorge, un aplauso, gracias Javi. Así que genial, nos despedimos. Bueno, gracias a todos, y que vivan estos encuentros, buenísimo. Gracias, chao, chao. Adiós.